Es un gusto muy grande llegar a este momento en el que buscamos precisamente adelantar una inmersión. De hecho, yo quería tener campamento, estar por fuera, pero bueno, aquí estamos y vamos a imaginarnos que estamos en un campamento, que nadie nos va a encontrar, para sumergirnos en la economía de la salud, la economía de la salud como el fundamento que nos reúne para desarrollar las propuestas que han presentado los estudiantes y celebrar esta alianza, el Grupo de Economía de la Salud, la Corporación de Egresados de la Facultad, como un ejemplo efectivamente de las cosas que podemos hacer de manera colaborativa y a la que sumamos los colaboradores que están dispuestos a ayudarnos en este proceso. Es el caso de Bill Seidoff, quien en los Estados Unidos, él nos contará la coincidencia. Cuando quise saber dónde estaba ubicado Bill, descubro que está en un pueblito condado de los Estados Unidos que justamente se llama Arrow, y él nos dirá pues a qué se debe esto. Y él necesita desplazarse a un sitio especial para poder hacer esta transmisión, realizar la videoconferencia. Eso demanda unos gastos que lo quisimos presupuestar y él dijo, no, yo me uno a la labor que ustedes están haciendo. Eso sí, van a hacer un aporte a una entidad no gubernamental, una obra benéfica para continuar en esta labor. Lo que queremos hacer, y por eso la alianza con la Corporación de Egresados, que los egresados de la universidad, sobre todo cuando uno ama la universidad, siempre está interesado en devolver. ¿Yo qué puedo hacer por mi universidad? Y la gran preocupación de los egresados es cómo ayudar a nuestros estudiantes de hoy para que puedan tener un buen futuro, incluso un mejor futuro que el que pudimos tener muchos de los egresados de antes. Quería comentarles, pero no está lo mismo. Quería recordarles entonces de qué se trata el concurso de investigación Kenneth Arrow. Recordemos que tenemos dos coincidencias, los 60 años del artículo, y ya vamos a mirar la importancia de este artículo. Y en segundo lugar, la coyuntura de haber recibido un premio a la extensión universitaria, y nos dijimos, bueno, vamos a hacer este ejercicio con nuestros estudiantes. De manera que esto apenas inicia. Y esto esperamos tenga repercusión nacional, porque siendo parte de la Asociación Colombiana de Economía de la Salud, es mi interés que hacia el mes de noviembre, comenzando diciembre, podamos hacer el encuentro nacional, el Congreso de ACOES, y definitivamente el tema central serán los 60 años del artículo de Arrow. Entonces, muy seguramente los trabajos que vamos cosechando en este semestre van a poder ser presentados en el Congreso Nacional. Es una de las motivaciones a nuestros estudiantes para que estén con esa mirada puesta allí. Por ahora es un ejercicio interno en la facultad que, además de motivar el estudio de la economía de la salud, por favor, ¿yo puedo pasar? Yes. Que además de motivar el estudio de la economía de la salud, y de ahí la alianza con la Corporación de Egresados, buscamos fomentar, desarrollar capacidades para la investigación. Después, esa oportunidad que le ofrecimos a nuestros estudiantes, quiere incursionar en la carrera investigativa, pero también contribuir a la formación económica, con uno de los capítulos más interesantes desde el punto de vista intelectual y de aplicación a nivel de política pública, como es la economía del bienestar, y muy importante, que es el propósito del concurso en términos de resultados, es estimular la formulación y el desarrollo de productos. El concurso, entonces, tiene dos categorías. Estamos reuniendo estudiantes de primero al cuarto semestre en la categoría 1 y a partir del quinto semestre en la categoría 2. Con 3 modalidades. Los estudiantes han optado por preparar un proyecto de investigación, un ensayo académico o un producto audiovisual. Esto es lo que haremos a partir de hoy. Comenzar a elaborar, bueno, a partir de esta semana, comenzar a elaborar ese producto
para llegar a la fecha final que será el 30 de noviembre. Y tenemos 3 áreas temáticas. A partir del artículo de Arro, entonces identificamos 3 temas cruciales que los vamos a desarrollar esta semana. Lo que se refiere a mercados e información, los riesgos y la teoría del seguro ideal y instituciones y normas sociales. Justamente nuestra agenda termina el viernes con un conferencista magistral en torno a este tema. Por cierto, es hijo de esta facultad, Ramón Abel Castaño, hijo de Ramón Abel Castaño, quien estudió en la facultad a comienzos de 1950 y es uno de los fundadores de la Universidad de Medellín. Tenía en la década de los 60 un libro precisamente sobre la enseñanza de la economía. Y a partir de esa conferencia vamos a discutir aspectos institucionales y un panel muy especial como cierre sobre la reforma al sistema de salud. Estamos en nuestro cronograma con nuestro curso de inversión, luego de haber pasado por la inscripción en línea, la apertura, que tuvimos un acto de lanzamiento. Los interesados se registraron, se inscribieron con una pregunta o idea y con una motivación. Esta semana entonces tendremos la inversión y a partir de acá, desde julio y hasta octubre, vamos a adelantar actividades de entrenamiento y creación, de modo que diseñaremos unos talleres ya muy específicos para ayudar a desarrollar destrezas o habilidades en la elaboración de nuestro producto. ¿Me explico? Si voy a elaborar un ensayo académico, entonces voy a tener la oportunidad de participar de un taller de ensayistas, digámoslo así. Si voy a hacer un proyecto de investigación, entonces tendré la oportunidad de pasar por un seminario, un taller sobre metodología de la investigación. Y contarán permanentemente con nuestra asesoría, tanto de los integrantes del GES como de nuestros aliados en Colombia y en otros países. La idea es que idealmente cada iniciativa pueda tener un padrino, una madrina que nos pueda acompañar para sacar adelante la iniciativa. De manera que el 7 de noviembre será una fecha crucial para postular nuestro producto. Llámese ensayo, producto audiovisual o proyecto de investigación y tendremos el acto de premiación el día 30 de noviembre. Los esperamos ese día, victoriosos y muy expectantes para hacer la celebración. Unas estadísticas de partida. ¿Cómo vamos con este proceso? Nosotros recibimos 25 inscripciones, 25 propuestas con 45 estudiantes. Acá resalto, especialmente en los primeros niveles, el deseo de trabajar en grupo. En la medida en que vamos subiendo en la carrera, ya no aparecen tanto los grupos. Esas propuestas fueron evaluadas, 16 quedaron, digamos, en verde, fueron admitidas sin observaciones, 8 quedaron en amarillo, fueron devueltas para revisión y una, básicamente porque el tema no estaba relacionado con el asunto, entonces no fue admitida. Luego de haber dado la oportunidad de revisar estas 8 propuestas, 3 fueron devueltas y admitidas, de manera que hoy contamos con 19 iniciativas que inician el concurso con la participación de 39 estudiantes. Estos 39 estudiantes, 26 precisamente, corresponden a la categoría 1, entre el primero al cuarto semestre, 13 son de los semestres intermedios y avanzados, predominan las mujeres 21, 18 hombres. Por área temática tenemos 10 preguntas o ideas en torno al área de mercados e información, 5 sobre instituciones y normas sociales, 4 sobre los riesgos y la teoría del seguro. Y por modalidad se propone desarrollar 9 ensayos académicos, 7 proyectos de investigación y 3 productos audiovisuales. Quiero resaltar que en cada jornada, y hoy vamos a iniciar, vamos a tener la oportunidad durante una hora de socializar, profesora Gray, estas propuestas, de modo que cada equipo o estudiante podrá presentar a sus compañeros y a los profesores y expertos cuál es la idea o pregunta que tiene y en torno a ella vamos a iniciar la discusión. Hoy, al cierre de la jornada, vamos a presentar 4 de esas ideas o preguntas muy relacionadas con este tema que iniciamos, que es un poco el rol del Estado y del mercado. Muy bien. Entrando en materia, lo que me corresponde entonces es hablar acerca de Kenneth Arrow y el desarrollo de la economía de la salud. Nos podemos preguntar
¿Por qué tanta insistencia en Kenneth Arrow? ¿Por qué cada 10 años tenemos que hacer algo como esto? ¿Por qué la economía de la salud siempre está referida a Kenneth Arrow? Entonces denme la oportunidad, primero, de resaltar la vida y la obra de Arrow, pero además de tomar ese artículo que llamamos seminal en Economía de la Salud como toda una exposición magistral que debe estar en el corazón de la formación económica, especialmente porque de allí se desprende una frase fundamental para el ejercicio de la economía en su relación con las políticas públicas y hoy completamente vigente en la discusión colombiana, permitir tanto mercado como sea posible y practicar tanta intervención como sea necesario. Esta es la propuesta para mi conferencia. Quiero iniciar de manera muy breve por reconocer, como bien lo hizo Arrow, que realmente hubo unos antecedentes en 1958 y fue el artículo de Selma Muskin, una economista de Johns Hopkins University, profesora, quien en aquella época propuso una definición de la economía de la salud y uno de sus aportes más importantes fue justamente el poner la economía de la salud en el centro del desarrollo académico o intelectual de la economía, pero también del desarrollo del sector salud. Busquen partida de preguntarse por qué los economistas no se han preocupado por el mercado médico. Estamos hablando de la situación norteamericana en 1958. Una época en la cual ya se tenían avances en torno a la teoría de los bienes públicos. Justo Paul Samuelson había notado que la teoría microeconómica la formulamos para explicar la provisión de los bienes privados. Pero decía Samuelson, y aquellos que no tienen la característica de bien privado, ¿cómo vamos a explicar su provisión? ¿Cuál es el mecanismo de asignación? Si el precio no existe o no lo garantiza. En ese contexto, Selma Muskin justamente se dice, la salud es uno de esos ámbitos de la vida que tiene muchas fallas de mercado. Y los economistas no han puesto atención precisamente porque no cumple las características fundamentales del bien privado. Entonces, ella reconocía un poco las distintas características que Arrow retoma. O sea, Arrow reconoce en Muskin el germen, si se quiere, la provocación para él reconocer esas características. Casi que Arrow asumió la autocrítica. Yo soy uno de los que no había preocupado por la salud porque estoy viendo siempre los bienes privados o los mercados perfectos. Y entonces Muskin propone que la economía de la salud es un campo de investigación cuyo objeto de estudio es el uso óptimo de los recursos para la atención de la enfermedad y la promoción de la salud. Su tarea consiste en estimar la eficiencia de organización de los servicios y sugerir formas de mejorar esta organización. Quiero resaltar precisamente que a partir de esta definición, la economía de la salud la concebimos en primer lugar como un área aplicada a la economía cuyo objeto de estudio se refiere al proceso de salud e enfermedad, y es ahí donde comienza la importancia del trabajo interdisciplinario. Bien nos advertía Víctor Fuchs en un artículo muy precioso que se llama, Víctor Fuchs fue presidente de la Asociación Americana de Economistas, habló sobre el futuro de la economía de la salud. Valga decirlo, fue Víctor Fuchs quien provocó a Arrow a escribir el artículo. Víctor Fuchs justo señala, si usted, y esto va para ustedes jóvenes todos, y tenemos tiempo porque apenas vamos a empezar, si vamos a hablar de economía de la salud, dése bien buena cuenta de qué es lo que va a hablar. Esto es, conoce un hospital, sabe algo de las enfermedades, ha hablado con un médico o enfermera. Todo eso es lo que debemos empezar entonces, es decir, si yo voy a hablar de la salud o del sector salud, necesito aproximarme a él. Esto no se resuelve solamente con gráficas, ecuaciones o números. Son fundamentales, las vamos a usar, pero necesito aproximarme a la sensibilidad propia de lo que es la salud. Y ahí la importancia del trabajo interdisciplinario. Cuando uno trabaja con el personal de salud, pues ya hay una cierta tranquilidad. Él me da tranquilidad de que sabemos de qué vamos a hablar, de ese proceso de salud de enfermedad, y yo le doy la tranquilidad porque tengo la herramienta para el análisis. Muy bien.
Algunas consideraciones sobre la vida y la obra de Kenneth Arrow. Siempre resalto que Arrow hace parte de una generación de economistas, muchos de ellos premios Nobel, que nacieron en las 3 primeras décadas del siglo XX, especialmente a partir de 1910. Arrow nació en 1921, murió el 21 de febrero de 2017 a la edad de 95 años. Y esta generación ha sido muy peculiar, porque una generación que ha vivido bastante, por encima de los 90 años, incluso de los 100. Ronald Coase murió se me olvida si fue 102, 103 años, y Robert Solow va a cumplir el siglo, vamos en 98. Siempre decía a manera de chiste, es bueno ser economista, pero sobre todo ganarse el premio Nobel para vivir mucho. Arrow vivió hasta los 95 años y junto con él, entonces, estuvieron otros economistas, ya vamos a mirar allí algunos nombres. Quiero resaltar de una vez esta frase que resume perfectamente lo que Arrow nos habla. En primer lugar, es que si él tuviera que describirse a sí mismo, diría que es un socialista, pero un socialista que cree fuertemente en la utilidad del mercado. No sé, yo rayé esto y no me di cuenta cómo voy a borrar. Algunos datos curiosos, el contexto histórico de la vida de Arrow y de esta generación. Es que desde su infancia y adolescencia vivieron fenómenos que marcaron su vida y muy seguramente influenciaron la formación, como fue el caso de la Gran Depresión. Todo lo que ello significó en materia de migraciones y el pensamiento económico dominado entonces por Keynes. La Segunda Guerra Mundial, varios de ellos sirvieron a la guerra. Fue el caso de Arrow. Fue capitán. Arrow estaba terminando sus estudios de maestría en matemáticas y suspendió el paso al doctorado para servir a la guerra. Estuvo 4 años en la guerra, fue capitán de la Fuerza Aérea y algo que siempre me impactó mucho es que estando allí, sirviendo a la guerra a los 26 años, en 1947, sometió tal vez su primer artículo a un journal de meteorología, en donde planteó todo un modelo sobre el uso óptimo de los vientos para la navegación aérea. Entonces él estudió todo el problema de la navegación, qué significaba volar de un punto X a un punto Y si no hay vientos, pero si hay vientos, entonces cómo optimizar eso, definir unas rutas, en fin, ahí está todo un modelo matemático que entiendo lo estudian los topógrafos a los 26 años, es decir, luego de pasar por una inmersión como esta. Muchos reconocimientos para Arrow. Acá está, hace parte de esos más de 30 economistas. Este es el artículo publicado en el Journal de Meteorología, sometido en el 47, publicado en el 49. Se me olvidaba datos curiosos, y es que Arrow estaba emparentado con otro premio Nobel, Paul Samuelson. Su esposa Anita, perdón, su hermana Anita, estaba casada con Paul Samuelson y por lo tanto Robert Somers y Lawrence eran sobrinos, por lo menos políticos, de Kenneth Arrow. Él fue economista de la Reserva Federal. Un paso por muchas universidades. Él fue bachiller en Ciencias Sociales en 1940, su maestría entonces la terminó en Columbia en 1941, estuvo en la guerra, volvió a su doctorado. Acá hubo una gran influencia del profesor Hotelin. Él estaba muy entusiasmado con las matemáticas y le dijo, usted es muy buen matemático, pero puede ser mucho más contribución si estudia economía. Váyase a estudiar economía. Él le hizo caso y gracias a eso pues hizo unas contribuciones enormes a la economía. Fue profesor de economía, estadística e investigación de operaciones en Chicago, Stanford, profesor emérito en Stanford, en Harvard.
investigador asociado de muchas instituciones, invitado, etc. Y algo bien particular, hizo parte de muchas asociaciones. Ustedes ven aquí el carácter interdisciplinario de Harvard, la Asociación Americana de Economía, pero también la Academia Nacional de Ciencias, Sociedad Americana de Filosofía, la Academia de Artes y Ciencias, la Sociedad de Econometría, el Instituto de Estadísticas Matemáticas y la Asociación Americana de Estadística. Muchos reconocimientos donde el más importante sin duda será el Premio Nobel. Quiero resaltar entonces acá la contribución de Arrow al desarrollo, digámoslo así, de la economía general o de la teoría económica, pero que trasciende a otras disciplinas. Yo la resumo en tres. Con esta nota, Arrow publicó en 1951, a la edad de los 30 años, cuando termina su doctorado, y ahí se pudo haber muerto. Y estaríamos diciendo lo mismo de él. Definitivamente, un genio, lo que produjo para el desarrollo de la economía. El más destacado siempre ha sido la demostración junto con Debreu, publicado en 1954, pero expuesto en el 51, publicado en Econométrica, es la demostración de la existencia del equilibrio general, donde se asume los teoremas fundamentales del bienestar y el equilibrio general. En segundo lugar, donde cabemos nosotros, es un poco los enfoques alternativos a la teoría de la elección en condiciones o en situaciones de riesgo. Entonces, Arrow asume que hay mercados que no son perfectos, hay asimetría de información, hay problemas de riesgos, y allí es donde plantea unos enfoques alternativos. Se publicó su artículo en 1951. Y finalmente, tal vez en lo que muchos conocen a Arrow por aquello del el teorema de la imposibilidad, que trasciende a la economía y lo vemos muy en la ciencia política, porque se refiere a la paradoja del voto. La demostración de Arrow, que genera tristeza, como muchas cosas que hacemos en economía, es que a través del voto no es posible alcanzar el bien común. Y por lo tanto, pues una solución, por supuesto, que nadie va a buscar sería la dictadura, es las restricciones al uso del voto mediante mecanismos como la votación calificada, la segunda ronda electoral, entre otros mecanismos que tienen hoy las democracias modernas. La banca central, la Corte Constitucional, la doble vuelta, la votación calificada para definir una ley estatutaria, una reforma constitucional. Todo eso está inspirado en esta idea de la imposibilidad, la cual fue la que le dio el reconocimiento al premio Nobel. La Academia Sueca reconoció especialmente el aporte de Arrow a la teoría de la elección. Como ven ustedes, tenemos entonces tres áreas en las que Arrow hizo unos aportes muy grandes y lo podemos reconocer entonces como uno de los grandes economistas del siglo XX. Pasemos entonces a hablar del origen de la economía de la salud a partir del artículo de Arrow. Este mes de diciembre se cumplen entonces los 60 años de la aparición del artículo en American Economic Review, que se denomina en una traducción la incertidumbre y la economía del bienestar de la atención médica. Muy importante resaltar en la nota al pie del artículo, Arrow reconoce dos, entre varios asuntos fundamentales. Primero, los agradecimientos a Selma Muskie, los que va a ampliar más adelante en el artículo cuando justo dice e invoca su artículo, el de Muskie, para ahondar en las características de los servicios de salud. Yo me inspiré en Selma Muskie, léanse por favor ese artículo de 1958. Y segundo, muy importante, y esto es un dato histórico muy importante que no solo tiene que ver con la economía de la salud o la micro, sino sobre todo con el desarrollo, que para la época estaba en auge, pues estaban iniciando un gran desarrollo, una gran discusión sobre la teoría del capital humano. Estábamos entonces encontrando que el crecimiento económico estaba explicado por otras cosas que no eran propiamente el capital físico o la tecnología. Entonces aparece la idea del capital humano como un factor muy importante para el crecimiento. Pero había como un sesgo por entender que el capital humano
era solamente los temas relativos a la educación. Es ahí donde la Fundación Ford financia una serie de estudios, de papers, para discutir temas cruciales en torno a la salud, la educación y el bienestar. Y fue Víctor Fuchs el que invitó a Kenneth Arrow a escribir ese artículo. Lo que hacía la Fundación Ford era financiar dos, digamos, obras. Una de un teórico. El teórico acá fue Arrow. Encontré un escrito algo anecdótico. Fuchs convenciendo a Arrow, eran muy amigos. Como diríamos en Antioquia, oíste, hombre. La Fundación Ford quisiera hacer esto, ¿por qué no te medís? No, yo de salud no sé nada, imposible, Víctor, no me vas a meter en eso. Sí, mira, qué bueno, usted es un buen economista, mira las cosas que has hecho, ¿por qué no haces tu aporte? Lo convenció y había un par que era, si bien economista, realmente yo pensaba que era médico, estaba muy metido en los temas de los servicios de salud, sabía bastante de servicios de salud, pero no dominaba entonces el asunto teórico. Entonces, Arrow lo que hace, listo, está bien, pues voy a preparar ese artículo que es el que hoy nos tiene hablando acá 60 años después y es el que reconocemos dio nacimiento a la economía de la salud. Yo he dicho, guardado de las proporciones, que el artículo de Arrow es al desarrollo, a la economía de la salud, lo que la riqueza de las naciones es al nacimiento de la economía general. Un buen resumen apretado de ese artículo de Arrow, quiero insistir en algo. Este artículo no lo debemos ver solamente con los ojos de la economía de la salud, con los ojos de la economía del bienestar. Cómo la economía constituye un insumo muy importante para la formulación de políticas, para el análisis de bienestar en una sociedad. ¿O no? No, tranquilo. Porque el artículo lo que hace, y esa es la idea, mirarlo así, es ubicarnos en la microeconomía fundamental para decirnos, construimos un modelo teórico, si se quiere el mundo de los economistas, el mundo de la competencia perfecta, un mundo que efectivamente podemos encontrar un antecedente, si se quiere la raíz del pensamiento en Adam Smith, un mundo caracterizado por individuos libres, autónomos e independientes, donde cada uno sabe qué es lo mejor para sí y descubre muchas gracias. Y descubre y encuentra la manera de lograrlo con los recursos a su alcance. Y entonces, el trabajo que nos pone Arrow, o la propuesta más bien, es ese mundo mágico, ese mundo ideal, ese paraíso de la competencia perfecta, conduce a la eficiencia, al bienestar, en el entendido que no existe una mejor asignación de recursos y la sociedad toda gana. Pero miren ustedes la humildad de Arrow. Él dice, primero, que es un estudio exploratorio. Precisamente era su temor. Es que yo de esto no sé, Víctor. Pues entonces diga que es exploratorio. Es el primero. Y eso hizo. Es un estudio exploratorio sobre los problemas específicos y subrayo de los cuidados médicos. Y esto tiene importancia porque él va a reconocer la diferencia entre los cuidados médicos, los servicios de salud, la industria de los servicios de salud, de la salud. Distinción muy importante que debemos mantener. Y muy importante, esto casi que es un asunto, a mi juicio, de ética en nosotros, es reconocer que estamos en el plano de la economía normativa. Esto es, asumir los teoremas del bienestar significa creer en un mundo posible en el que los economistas estamos empeñados en mostrar que es bastante bueno. Pero puede ser que alguien no crea eso. Esto se vuelve casi un asunto de religión. Yo asumo la economía del bienestar como un tema normativo, porque de allí se desprenden alternativas de política. Yo voy a recomendar acciones, yo voy a recomendar medidas o políticas que busquen la eficiencia. Es muy importante tener esto claro. Estamos en el plano de la economía normativa, lo que refuerza, por cierto,
lo que Samuelson decía alguna vez, la economía es esencialmente normativa. Estamos partiendo de unos postulados que en el fondo son unos valores acerca de cómo me imagino la sociedad. Tercero, este es el trabajo fundamental de Arrow, es que él encuentra entonces en su análisis una divergencia entre el modo de funcionamiento ideal, es decir, los teoremas del bienestar, lo que nos imaginamos los economistas, lo que proponemos los economistas a partir del simple equilibrio parcial y el comportamiento real. De modo que el artículo de Arrow nos debe servir, insisto, para analizar cualquier sector, y enseguida lo vamos a ver, donde yo pueda construir una cierta lista de chequeo, y de hecho lo vamos a hacer para Colombia, ¿no? Una lista de chequeo para examinar si el mercado que yo quiero analizar, el sector más bien, se ajusta o no a la competencia perfecta. La conclusión es, si el sector que yo analizo, supongamos los zapatos, se ajustan bien a esas condiciones, entonces ese mercado puede funcionar solo. Pero si definitivamente hay divergencias con los postulados, significa que debo intervenir, y ahí es donde aparece la economía normativa. ¿Usted por qué va a intervenir? Ah, pues porque el mercado no funciona. ¿Y usted por qué dice eso? Ah, pues porque tengo esta teoría. En cuarto lugar, la palabra clave en el trabajo de Arrow es la incertidumbre. Ya voy a ilustrar esto. Los problemas económicos especiales, y es ahí donde entonces Arrow desarrolla fuertemente lo que dejó Musky. Musky lo que hizo fue caracterizar el sector. ¿Qué hace Arrow? Como buen economista teórico, próximo premio Nobel en 1972, pues yo le voy a decir por qué. Es que todo esto lo explica la incertidumbre. Ahora bien, más importante aún, Arrow reconoce que la incertidumbre se da en dos ámbitos muy importantes, y esto es un centro y lo podemos mantener en la semana, la discusión, porque una de las preguntas que nos hacemos es, ¿está vigente la teoría de Arrow? Muchos piensan que no. Algunos pensamos que sí. Y es que la incertidumbre Arrow la reconoce en dos ámbitos. Primero, la incertidumbre respecto de la incidencia de la enfermedad. Es decir, nosotros no sabemos cuándo nos vamos a enfermar, de qué nos vamos a enfermar, qué tratamientos existen a esa enfermedad, cuál es su costo. Por lo tanto, no tenemos idea de cuánto tenemos que gastar en salud. Yo puedo planear un viaje, puedo planear una carrera, puedo planear comprar un vestido, puedo planear ir a un concierto, pero yo no planeo ir a una hospitalización. Muchachos, el viernes no puedo venir porque voy a estar hospitalizado. Voy a dar un paso por el hospital. Eso no se programa. Entonces ahí estamos sometidos a una incertidumbre respecto a la incidencia, que es la que golpea fuertemente el bolsillo de las personas. Cuando llega el hecho, la enfermedad, el suceso no previsto. Pero además, muy importante, existe incertidumbre respecto de la eficacia de los tratamientos. Es decir, no sabemos qué va a pasar cuando me hagan el tratamiento, me hagan la cirugía. Ustedes vieron lo que pasó hace 2 o 3 semanas. En el Congreso se aprobó un artículo de la reforma a la salud que decía que los médicos respondían por los resultados en salud, y se alborotó todo el gremio médico recordando que ellos no pueden responder por los resultados en salud. La medicina no es una, aunque se viene hablando de medicina de precisión, y de eso nos podrá hablar Ramón Abel Castaño el viernes. Él es uno de los que sostiene que la vigencia de las tesis de Arrow se ha minorado gracias a la información. Esperemos que nos va a decir el viernes. Es una discusión interesante. Yo estoy de acuerdo en que definitivamente la incertidumbre respecto a la eficacia sí se ha reducido. Y de ahí todo el ejercicio de la evaluación de las tecnologías. De manera que podamos encontrar tecnología, incluso, que esa es la idea de la medicina de precisión, es diseñar tratamientos a la medida del paciente. Ya esas posibilidades existen, son muy costosas, pero existen. Entonces yo puedo leer, a partir de todo el desarrollo que hay, cuál es el tipo de cáncer que me puede dar, le va a dar, y cuál es el tratamiento ideal para eso, y eso significa reducir la incertidumbre en la eficacia en el resultado. Por lo tanto, para la asignación de los servicios médicos es necesario contar con mecanismos diferentes al mercado. De modo que es necesario, decía Arrow, la acción colectiva
mediante impuestos o la coerción pura y simple. Pasemos entonces a hacer el ejercicio que propone Arrow y es el que cada uno de nosotros en nuestra formación de economistas puede hacer para mirar cualquier sector. Primero, es reconocer entonces que nuestro modelo teórico parte de reconocer unas precondiciones que garantizan la eficiencia. Eso está en el centro entonces de la formulación de los teoremas del bienestar. Esas precondiciones las resumimos en tres. Primero, es que haya un equilibrio competitivo. Esto es, que sea posible alcanzar un precio y una cantidad producto de lo que llamamos la puja entre la oferta y la demanda, lo cual supone entonces que hay competencia perfecta. Segundo, muy importante, es que haya comerciabilidad de los bienes, es decir, que los bienes sean transados con operaciones de mercado, que no existan entonces externalidades o bienes públicos. Y tercero, y fundamental en el desarrollo formal, es que no haya rendimientos crecientes. Debemos tener, idealmente, rendimientos constantes a escala. ¿Y esto qué nos garantiza? Entonces, ese mundo ideal de los economistas. En este mundo tenemos información, perfecto. Los bienes son privados, esto es, admiten la exclusión y son rivales. No hay barreras a la entrada, todos los competidores pueden entrar y salir libremente. El producto es homogéneo, cuando en microeconomía construimos un mercado decimos que es un producto. Los cuadernos argollados, la corbata no sé qué, eso es un mercado. Los mercados son completos, se vacian. No hay nadie insatisfecho en el mercado, no hay externalidades y hay un vector de precio que equilibra todos los mercados, ya pensando en el equilibrio general. Los rendimientos son constantes y hay una libre formación de precios. Ese es el mundo ideal. Y lo podemos encontrar. Es una buena tarea que nos podemos dar a la casa de los mercados perfectos. Las corbatas, los zapatos, puede ser que encontremos muchos mercados que se ajustan a esto de buena manera. Pero vamos a salud y ahí es donde se daña la fiesta para los economistas, porque tal vez no existe sector donde encontremos tantísimas fallas de mercado. Enunciémoslas. Hay asimetrías de información y la información es imperfecta. Tenemos bienes públicos. Hay barreras a la entrada, no solo en temas como el desarrollo de productos farmacéuticos, de innovación, sino a la titulación profesional. Se acusa mucho a las profesiones médicas de ellas ejercer barreras a la entrada. Arrow lo advirtió y señalaba uno de los artículos de Milton Friedman y Martin Feldstein, que justamente plantea una oferta del recurso humano en salud donde hay comportamiento estratégico de los médicos. El producto es heterogéneo. Sector salud, estamos hablando desde el acetaminofén, el ibuprofeno, hasta un trasplante de médula ósea, un tratamiento oncológico de altísimo costo. Los mercados son incompletos. De esto vamos a hablar el jueves por el tema de la manera como se, digamos, dispersan los riesgos. Entonces podemos tener personas dispuestas a pagar por un seguro, pero no hay quien les venda. Tenemos restricciones sociales y externalidades. Es imposible exigir precios adecuados y tenemos en la medida en que existen externalidades, como el caso de las enfermedades contagiosas. Hay rendimientos crecientes en el caso de hospitales, de la industria innovadora, y hay discriminación de precios. En resumen, el mercado no funciona, pero a esto se agrega, dice Arrow, que la sociedad reacciona con algunos mecanismos que agravan la situación e impiden la competencia. Es el caso de la discriminación de precios. Es el caso de las organizaciones que suponen el comportamiento benevolente del médico cuando este es un agente racional. Por lo tanto, la gran conclusión, pues, es que para acercarse a un estado óptimo será necesario recurrir a cualquier mecanismo de acción colectiva. Yo siempre encuentro en la historia del sector salud la mejor explicación a esto. Para los que estamos más mayores, yo hago parte de la generación que nació en la casa. Y no es por chicanear, pero es en esa época, sobre todo en los pueblos, significaba seguridad. Era más seguro para la mujer tener un parto bien atendido en casa que en hospital por el alto riesgo de infección. La mortalidad materna era altísima. Entonces, era más cómodo, más seguro nacer en casa. Por supuesto, no era lo mejor. Viene ya el desarrollo hospitalario y hoy
es un reto de los sistemas de salud garantizar la atención del parto en un hospital. Pero eso lo que nos muestra es el desarrollo del sector. Y los hospitales, en general, nacieron como organizaciones sin fin de lucro. Los hospitales nacieron a partir de la acción benevolente, de la acción colectiva. Pongamos como ejemplo en Medellín el Hospital Pablo Tobón Uribe, el Hospital San Vicente de Paúl. Fueron iniciativas de familias que dijeron, quiero entregar mi patrimonio, quiero darle esto a la ciudad para que se pueda atender a los enfermos, convencidos que no era posible que las personas pagaran por la atención. De hecho, si vamos a encontrar el significado de la palabra hospital, es precisamente el sitio donde damos albergue a los desprotegidos. Por eso decimos, esa tía es muy hospitalaria, es porque nos acoge. El hospital nació para eso, para recibir a los más enfermos. La mujer que iba a tener un hijo no era propiamente una enferma, al contrario, iba a dar vida. Entonces, por eso no era muy coherente, especialmente en los pueblos. De hecho, en Medellín, doña Luz Castro de Gutiérrez era la mamá de Edgar Gutiérrez Castro, egresado de esta facultad. Justamente fue una mujer que en Medellín emprendió una campaña, hay toda una historia de cómo lo logró, no fue fácil, para lograr que Medellín tuviera un hospital o clínica especializado en la atención del parto. Era el nacimiento del Hospital General, que se llamaba la Clínica Luz Castro de Gutiérrez. Y para ir terminando, ¿cuáles son las implicaciones del artículo de Arro? ¿Cuál es el mensaje que nos deja y cuál ha sido entonces la importancia que ha tenido en estas décadas? Muy importante, entonces, y este es el ejercicio intelectual que debemos hacer, es que en condiciones de mercado, esto es, bajo el libre juego de la oferta y la demanda, la provisión de los servicios médicos será escasa, insuficiente, acaso nula. Y la población estará sujeta a gastos catastróficos. De modo que, buscando resolver los problemas de enfermedad, emergerán organizaciones sin ánimo de lucro para brindar cobertura con criterios de calidad. Aquí aparecen las comunidades religiosas, por ejemplo. Muchas beneficencias. Conozco, me ha llamado la atención, Guayaquil en Ecuador conserva un peso muy fuerte de la beneficencia. De hecho, se habla de la beneficencia de Guayaquil, es la que tiene allá obras en varios hospitales. Acá los tuvimos también. La Sociedad de Mejoras Públicas. Ahí estaban actuando en la beneficencia para que hubiera un hospital que permitiera atender a las personas. Pero poniéndole mucha economía a esto, ¿qué es lo que está sucediendo? Que en condiciones de mercado, la demanda, es decir, la disposición a pagar por los servicios de salud, resulta inferior a la necesidad. Pongamos el ejemplo del parto. Supongan que en Yarumal entonces sí había un buen hospital para atender partos. Pero la familia ya tenía que decidir, tendría que decidir pagar por un parto o atender en la casa. Si eso lo traemos a precios de hoy, entonces una familia tendría que decidir entre pagar algo más de 1 millón de pesos, depende cómo quiera el parto, por atención en un hospital, o entonces resuelve tenerlo en casa. Eso pudiera ser el caso. Y si todos los partos tuvieran que cobrarse a un precio de mercado, entonces la atención de parto en hospital sería más baja de la que quisiéramos tener. La vacuna, que acá se hizo la discusión cuando llegó la vacuna del COVID. ¿Cuánto estaríamos dispuestos a pagar por la vacuna del COVID? Sería un precio alto. De hecho, la preferencia se reveló en muchas personas que viajaron a los Estados Unidos a pagar, no por la vacuna porque allá se la dieron, pero sí pagó el viaje para vacunarse. Entonces, eso es una revelación de preferencia, lo que llaman los economistas la preferencia revelada. Estuvo dispuesta a gastarse varios millones para que lo vacunaran. Los demás nos quedamos esperando la vacunita y nos llegó el día. Entonces, la demanda no es adecuada. Mucha gente se quedaría sin ser atendida. Y dado eso, ¿qué señales tenemos para la oferta? Si no hay quien pague, ¿qué incentivos hay para desarrollar la oferta? Esa es un poco la idea muy intuitiva de por qué el sector salud nace de la benevolencia, de un interés más en materia de caridad. Una aproximación rápida de lo que esto significa. Imaginemos unos ejercicios muy hipotéticos de una familia que está expuesta a un simple gasto de consulta médica y una receta. Suponga que el gasto son
60 pesos o unidades monetarias, una familia con un nivel de ingreso bajo, pues va a significar que ese gasto representa el 58% de su ingreso. En los índices de gasto catastrófico se empieza a medir especialmente a partir del 20%. Si una familia tiene que destinar el 20% de su ingreso a salud, ahí está incurriendo en un gasto catastrófico. De hecho, algunos comienzan a calcularlo a partir de 10%, porque se supone que antes de esto hay otros bienes necesarios, los alimentos, la vivienda y la salud ocuparán un lugar, pero la idea es que no pase de un 4 o 5%. Una familia de ingreso medio le significa cerca del 20% y una familia de ingreso alto 5,8%. Pero de una manera un poco caricaturesca, lo que tenemos es que hay una comunidad, ¿sí?, en donde el riesgo está disperso y las personas están entonces sometidas a la incertidumbre de padecer la enfermedad. Por lo tanto, es conveniente tener algún mecanismo de protección. Nosotros tenemos esta población dispersa. Hay algunos que se enferman, otros que están sanos. El problema es para el que se enferma, porque su ingreso no le permite pagar por la atención médica, especialmente veíamos cuando su nivel de ingresos es bajo. Por eso, también quienes estamos mayores podemos recordar el drama de familias donde había un paciente con cáncer, un paciente con leucemia, muchas veces ni siquiera lograban ser diagnosticados. Estaba en la casa, mucho dolor, morfina, qué pesar, se murió, seguro tenía cáncer. Hoy esos pacientes son visibilizados, en algunos casos tarde, el diagnóstico con problemas de tratamiento y en todo caso se está buscando su atención. Por lo tanto, la idea de un seguro es precisamente reunir un fondo que permita tomar un recurso de cada uno de ellos a manera de prima para garantizar la atención. Pero puede ser, es el caso de las enfermedades de alto costo, que incluso requiramos de un ambiente, de un fondo que cubra los riesgos en que van a incurrir las compañías de seguro. El sistema de salud, entonces, podemos entenderlo como una de esas soluciones de no mercado. Es un conjunto de organizaciones, instituciones y recursos justamente dedicados a producir acciones de salud con el propósito fundamental de mejorar la salud de las personas. El sistema de salud, digamos, es la respuesta de la sociedad a lo que el mercado no es capaz de hacer. Por eso es muy interesante que Bill nos precise algunos aspectos. El caso de los Estados Unidos, que mucho se dice realmente no tiene un sistema. Tiene un mercado basado en el seguro privado y tiene unos seguros públicos, fundamentalmente Medicare y Medicaid. Pero el modelo europeo y el colombiano lo que ha buscado es integrar un sistema que sea capaz de garantizar la cobertura, la protección de todos sin quedar sometidos a las leyes del mercado. No se pierdan la charla del próximo jueves, donde vamos a tener la posibilidad de responder por aquellas cosas que justamente realiza un sistema de salud y que son las que el mercado no resuelve. Muy bien, yo cierro acá dándole paso a Bill, recordando que justo entre las publicaciones que encontramos, cuando se cumplieron los 40 años del artículo de Arrow, Bill publicó Kenneth Arrow y el nacimiento de la economía de la salud. Luego Bill nos acompañó en Medellín para conmemorar los 50 años del artículo. Ahora nos está acompañando desde Arrow para celebrar los 60. Esperemos qué será de nuestra vida dentro de 10 años, 20 y 30. AIGIA, que es la Asociación Internacional de Economía de la Salud, celebró los 50 años también del artículo en su congreso número 9. Nosotros en Colombia, ACOE realizó también una celebración de los 50 años. Hay un artículo de Adam Wastaff y Anthony Collier que estudiaron los 4 décadas de la economía de la salud a través de indicadores bibliométricos y lo que encontramos es que el ranking entre los profesores de economía de la salud reconocen en Arrow pues el primer artículo, y ya a nivel de citaciones el artículo de Arrow ocupa el segundo lugar. Algo importante que se me había olvidado en otras intervenciones es que en los 100 años de American Economic Review se conformó un comité, el comité Top 20, para definir cuál era el top 20 de los artículos publicados en 100 años. En American Economic Review y Arrow, el artículo de Arrow, está allí, está en orden alfabético, así que no se definieron ningunos lugares, pero está entre otras cosas, por el nivel de citaciones que tiene.
Nosotros publicamos entonces con Camilo Rojas, quien nos acompañará en unos minutos, La génesis de la economía de la salud en Kenneth Arrow. Finalmente, a partir de todo esto, reconocemos la economía de la salud en una serie de áreas que estudiamos. Yo quisiera resaltar las preguntas sobre qué es la salud y cuál es su valor. Digamos, vincula mucho la economía con la filosofía. Cuando decimos cuáles son los atributos de la salud, cuando establecemos unos índices de estado de salud, el valor de la vida y la escala de utilidad de la salud. ¿Qué influencia la salud y cuáles son sus determinantes? Esto está muy en boga hoy, recordando los determinantes sociales de la salud. Es muy interdisciplinario. Aquí el economista puede desarrollar mucho pensamiento. Con Amartya Sen, por ejemplo, puede mirar con los epidemiólogos, los salubristas del tema de los determinantes. Por acá nos aparece la evaluación económica de tratamientos, un área muy importante, muy interdisciplinaria. Y lo más propio, si se quiere, de los economistas, lo más exclusivo está por acá. La demanda por servicios de salud, la oferta y el equilibrio del mercado es algo de lo cual vamos a estar hablando mañana y pasado mañana. Para Colombia, con Laura Ramírez, que nos acompaña acá, hicimos este mapito un poco reformulando las áreas de Muski, reconociendo los distintos artículos que se han producido en distintas áreas sobre estado de salud, artículos nacionales e internacionales, sobre evaluación económica. Definitivamente hay un predominio de la evaluación económica, financiamiento y gasto, oferta del seguro y servicios de salud, la cobertura del seguro, acceso y barreras, y mercados y regulación. Este artículo son las 2 décadas de economía de la salud en Colombia, publicado en la revista Cuadernos de Economía de la Universidad Nacional. Muy bien, termino acá, simplemente ambientando. Esta ha sido la historia de la economía de la salud en Colombia hasta 2020, la serie de congresos y de publicaciones, de manera que ustedes jóvenes entran a ser parte de esta historia y ayudarnos a seguirla escribiendo. Muchas gracias. Muy bien, me da mucho gusto dar paso entonces a la conferencia de Bill Seidoff, y al final de su conferencia podemos tener una primera interacción. Bill, como nos tenemos mucha confianza, te doy paso a que tú te presentes. Acá estamos en sala los estudiantes que participan en el concurso y algunos colegas. Encantados de tenerte de nuevo. Mil gracias por tu generosidad. Bueno, gracias, Jairo. Saludos a todos del estado de Maine, en los Estados Unidos. ¿Me escuchan bien? Si tú puedes hablar más fuerte o acercarte, gracias. O no, dicen que acá se arregla, tranquilo, tranquilo, está muy bien todo. Ok. Sí, está bien. Muy bien. Entonces, quiero empezar por... tengo un pedido de... Bueno. Saludos a todos. Quiero empezar por agradecer al profesor Jairo por la invitación y la introducción, y a todos que están apoyando esta iniciativa. También quiero agradecer al profesor Jairo por su presentación tan completo y perspicaz. Yo tengo muchas ganas de escuchar también sobre las propuestas de investigación en las que están trabajando, y espero que tengamos oportunidades para conversar sobre ellas. Dado que este es un campamento, posiblemente podamos continuar las conversas alrededor de la fogata. No sé si se llama así en Colombia, pero campfire en el campamento. Antes de empezar en el tema de hoy, en mi presentación, quiero contar un cuento personal sobre Arrow. Yo conozco a una persona que trabaja como editora en el National National Association of Sciences aquí en los Estados Unidos, y ella, que tiene 85 años ahora,
conocí a Arrow durante la década 70 y me dijo que es el economista, él fue el economista más amable y menos egoísta que ella conoció. Entonces creo que esto es otra parte de la herencia o de la inspiración que nos da Arrow, que es siempre ser una persona humana. Por ahora intentaré cumplir con lo que me encargó el profesor Jairo, que es hablar sobre el papel del mercado y el papel del Estado en los sistemas de salud. Estoy bastante contento de estar hablando de este tema que Arrow abordó en su artículo de 73 y que sigue tan importante ahora como era en aquella época. Lo interesante para mí es que sigue siendo relevante a pesar de cambios enormes en los sistemas de salud en los últimos 60 años. Son sistemas mucho más capaz, más complejo y más costoso. Y los problemas de incertidumbre en el sistema de salud, compuesto principalmente por médicos y pacientes, como fue en los años, inicio de los años 60, parecen simples en comparación con el complejo médico industrial que tenemos hoy. Me gustaría hacer una distinción. Próxima slide, por favor. Que es decir que a pesar de que el tema de la presentación es mercado o gobierno, quiero indagar si la pregunta realmente es si son decisiones individuales o decisiones colectivas. Y el profesor Jairo tocó en esto en su presentación también. Casi todo lo que hacemos se va afectado por una acción colectiva de algún tipo, pero no necesariamente con acción gubernamental. Tenemos profesiones que crean sus propios estándares de comportamiento. Tenemos redes sociales que crean sus propias normas. Inclusive los juegos que tienen comités oficiales que establecen las reglas, como FIFA para el fútbol, o reglas de amigos en que se establecen reglas lo que quieran. Pero hay algunas cosas que tienen que ser decisiones colectivas que delegamos a los estados. Y esto es más o menos la pregunta en que voy a enfocar hoy. Si decidimos que algo necesita acción colectiva, podemos crear una organización sin fines de lucro o un comité, pero muchas cosas, y particularmente en el sector de salud, por las razones ya discutidas, delegamos a los gobiernos. Entonces, cuando hablamos de los papeles del mercado del gobierno, debemos reconocer que el gobierno realiza muchas funciones colectivas, pero también las realizan muchas otras instituciones sociales. Arrow en su artículo mencionó en particular el rol de las asociaciones profesionales en regular o asegurar la calidad de los profesionales. Y si bien las asociaciones profesionales aún son activas y importantes, los gobiernos ahora han desempeñado funciones en la regulación de los proveedores de atención médica en formas que las asociaciones profesionales no lograron. Tienen un rol muy importante en la mayoría de los países y por razones de la complejidad del sector, pero también fallas en cómo actuaban las asociaciones profesionales. Próxima lámina, por favor. Entonces, es importante recordar y ver que los mercados se construyen mediante la acción colectiva, a veces gubernamental,
pero a menudo social. Y muchas decisiones colectivas en el sector de salud tienden a estar en manos del gobierno, pero no todos y no necesariamente. Aquí yo estoy poniendo otra cosa a recordar, es que el sector de salud no es una sola cosa. Son billones de interacciones entre millones de actores que brindan millones de servicios diferentes. Por lo tanto, no hay una sola respuesta a la cuestión de los roles del mercado o del gobierno. En su lugar, debemos observar diferentes segmentos del sector de salud y comprender qué características de cada medicamento, dispositivo médico, suministro médico, tratamiento, procedimiento, podrían hacerlo disponible a través de un mercado estructurado para ser eficiente y qué características realmente crean obstáculos para que se produzca en cantidades socialmente deseables y a precios que maximizan el bienestar social. Aquí solamente un listado de 5 tipos de actores claves. Gobierno y reguladores, por un lado, y los pagadores o compradores de servicios, que yo he puesto en el centro ahí. Hay proveedores de todo tipo, pero aquí yo había clasificado en 2 lados, medicamentos y dispositivos médicos, y otros proveedores que vienen desde la construcción hasta servicios de alimentación, lavandería. Hemos encontrado en la emergencia de COVID la importancia de cosas tan simples como la producción de mascarillas o de guantes. Hay todo tipo de proveedor de atención médica, algunos que proveen el mismo servicio cada día y otros que son muy especializados y otros que proveen una gama de servicios. Y finalmente las pacientes y la población como todo. Próximo lámina, por favor. Entonces, esto me lleva a la pregunta de las fallas del mercado. Y lo que enfatizó Aro, y aunque él mencionó una grande variedad de otras fallas del mercado, y yo sugiero que se lee este artículo que mencionó profesor Jairo, en que ellos ponían este cuadro de fallas del mercado y por qué los mercados competitivos y no competitivos en el sector de salud. Arrow enfatizó mucho en este tema de la incertidumbre que lleva a asimetrías de información y rendición de cuentas débil. Y también lleva a riesgo y que hace muy difícil que las instituciones aseguradoras funcionan bien, como el tema de riesgo moral, selección adversa y selección de riesgo. Pero yo quiero también mencionar algunas otras fallas del mercado que nuevamente son mencionados en Arrow, pero son elaborados por otros en los últimos 60 años. Problemas de mercados con poca información por causa de ser mercados muy especializados, nichos que no tienen muchas transacciones o tienen transacciones que no repiten. El tema de promoción de la innovación a través de patentes y monopolios que pueden incentivar la innovación, pero al mismo tiempo abren espacio para explotación y ganancias, que tienen la estructura de producción de bienes y servicios. Hay cosas que tienen economías de escala o de alcance, que difieren entre bienes y servicios, distintos bienes y servicios en el sector de salud. La estructura de los mercados también difiere. Tenemos diferenciación de productos, algunos que son diferencias que tienen impacto sobre la salud, otros que son puramente de nombre o de logotipo. Y por fin,
el tema de desigualdades sociales, que es en que el profesor Jairo habló bastante, pero es esencial hoy en día en muchos países y principalmente en países que tienen mayor desigualdades como los de América Latina, los Estados Unidos y otros. Bueno, si hubiera solo una o dos fallas de mercado, yo diría que podría ser posible construir soluciones eficientes. Pero con tantos problemas en el sector salud, es más común encontrar que resolver un problema a través de una regulación o una compra o un sistema de instituciones de regulación lleva a otro problema. Y yo voy a dar solamente un ejemplo que me hace reír de vez en cuando. Próximo. Tiene que ver con los pagos a proveedores. El pago por servicio es uno de los sistemas de pago a proveedores más común en el mundo. Y es muy simple, es muy fácil. Y sabemos, próximo, que esto lleva a la posibilidad de riesgo de exceso de producción. El incentivo es hacer más, porque cada vez que uno hace más, uno tiene un ingreso mayor. Lo interesante de esto para mí es la importancia del contexto. Si uno está pensando en el sector de salud en Japón, donde la gente tiene más que 13 consultas promedios por año, este problema de exceso de producción podría ser un problema serio. Si uno pasa a un contexto como Guatemala, donde hay menos que 2 consultas per cápita, posiblemente el sistema de pago por servicio sea una buena cosa. Pero imagínate que estás en un país donde el pago por servicio está creando exceso de producción. Y alguien tiene una buena idea. ¿Por qué no pagamos los médicos con salarios? Porque esto quita el incentivo de producir más. Próximo, por favor. Entonces, cambiamos a un sistema de salarios y los médicos están pagados por año y pedimos, bueno, que se sirven a los pacientes que vienen a la clínica. Próximo. Ahí surge una posibilidad de baja productividad. Con un salario fijo no hay incentivo para trabajar duramente. No estoy diciendo que todo el mundo no va a continuar trabajando, pero esto es uno de los riesgos de los sistemas en que los proveedores están pagados por salarios. Entonces, ¿alguien tiene otra idea? ¿Por qué no pasamos, por favor, próximo, a un sistema de pago per cápita? Vamos a pagar al proveedor en base del número de pacientes que se afilian y ellos tienen que proveer todos los servicios que estas personas requieren. Y con esto tú puedes motivar la productividad a través del número de personas. Cada persona que tú sirve, tienes un otro ingreso. Próximo. Ahí surge el problema de subproducción. Si tú tienes mucha gente o tú buscas gente que son muy sanos y con esto tú logras recibir el pago sin que tener que hacer mucha cosa también. Entonces, ahí alguien empieza a decir, bueno, ¿por qué no pagamos por servicios? Y empieza nuevamente este círculo. Próximo. Por favor. Sí. Y la respuesta pragmática encontrada en todas partes es sistemas de pagos mixtas. Esto es no es que hay un sistema perfecto de pagar a proveedores, ni a todos los proveedores lo mismo. Es muy común hoy en día ver que los hospitales están pagados por grupos de enfermedades, un precio para
cubrir todos los servicios ligados a tratar una condición específica y que los médicos en tratamiento primario se pagan con pago por servicios o otra cosa de este estilo. Pero de cualquier forma hay bonos, hay con cambios de estos tres sistemas de pago más claros. Y es así que yo veo el sistema de salud progresando durante los últimos 60 años y probablemente hasta los próximos, que es, no hay solución perfecta y que es la combinación de instituciones sociales y de mecanismos económicos de mercados que se va a utilizar para continuar experimentando, adaptando y resolviendo problemas en la medida que surgen en su sistema. Próxima lámina, por favor. Entonces, aquí hay algunas soluciones pragmáticas, no perfectas, para que los mercados puedan servir al interés público. O otra forma de decir esto es utilizar mecanismos de mercado para servir al interés público. Uno es la promoción de medicamentos genéricos. Una vez que los patentes vencen, hay la posibilidad de que otras compañías farmacéuticas entran y producen medicamentos que son bioequivalentes, son eficaces y seguros, y tan eficaz y seguro como el medicamento original. Se llaman genéricos y se pueden vender en un mercado, hay competencia entre ellos porque son productos más o menos homogéneos. Y con esta competencia se espera una disminución en el precio hasta el punto que sea eficiente para maximizar el bienestar social. Lo interesante en este caso es que las compañías originales juegan para prorrogar sus patentes o su protección monopólica. Y también hay desinformación sobre diferencias entre marcas o genéricos y originales que hacen muy difícil que estos mercados funcionen. Y por eso hay un rol del Estado en promover los medicamentos genéricos a través de varios mecanismos. En los sistemas de salud público, muchas veces hay reglas en que los médicos tienen que hacer las recetas para la genérica. Hay sistemas de reembolso que solamente reembolsan los genéricos, pero en otros casos donde el médico o los pacientes no están, no tienen que usar un genérico, también hay la importancia de educación o de otras cosas que explican que el genérico es igual en su eficacia y su seguridad que la marca. Pero aún así hay competencia imperfecta y esto lleva los problemas que sabemos en esto. No voy a detenerme en cada punto aquí, pero hay cuentos similares para todos. Los requisitos educativos y licencias para profesionales de la salud son importantes para que una persona sabe que está pidiendo servicio de alguien que es habilitado para hacer esto. Hay la habilitación de establecimientos de salud por la misma razón. La estandarización de planes de seguro de salud es importantísimo en casos en que hay competencia entre seguros de salud. Yo recuerdo hablando con un buen economista en Chile que dijo, bueno, él es economista de salud, tiene doctorado y aún así no sabe qué compró en su seguro privado. Dijo que es tan complejo y no hay estandarización, no hubo en aquel momento. También en el mercado de seguros hay la importancia de prohibir que cancelen la cobertura una vez que alguien se enferma, que realmente
es una condición esencial para que el seguro sea útil para la persona. Cobertura de seguro para condiciones preexistentes o prohibiciones de pagos a médicos por parte de empresas farmacéuticas y proveedores que sesgan sus decisiones. Próxima lámina, por favor. Algunas soluciones son más a nivel global o sistémico. Hay en muchos países un debate entre tener un pagador único con competencia solamente entre los proveedores de atención médica, otros que quieren competencia a nivel de seguros, como tiene Colombia actualmente. El pagador único puede eliminar muchos problemas del mercado de seguros, como el tema de selección adversa, pero también elimina las ventajas de competencia que se puede lograr con un sistema de seguro, un mercado de seguros bien regulados. En esto yo creo que es muy interesante, y ustedes están buscando temas, comparar lo que hizo Chile en su experiencia con competencia entre seguros, Colombia en 93 y luego Uruguay en 2006. Cada país ha aprendido de los anteriores y yo creo que están encontrando soluciones mejores, cada vez mejor para regular un mercado de seguros. El tema de subsidios cruzados entre afiliados o subsidiar el sistema con impuestos generales es una solución, un tema muy importante para enfrentar el problema de desigualdades. Y los problemas de información en sistemas fragmentados, como muchos países en América Latina, estableciendo estándares para facturación, informes y recetas son importantísimos si van a lograr las oportunidades para regular bien el sector. En cada caso, las regulaciones, yo diría, buscan alinear el afán de lucro con el interés público en el mejor de las situaciones. En otros casos, lo que están haciendo es restringiendo las prácticas de explotación. Eso es más o menos los dos lados de la acción colectiva cuando piensan en utilizar mecanismos de mercado dentro del sistema de salud. Próxima lámina, por favor. Y una cautela, y es lo siguiente. También hay fallas de gobierno. Y decir que hay un problema de acción colectiva debe hacer el gobierno no es siempre la respuesta. En muchos casos, y particularmente en el sector de salud y principalmente para la gobernación del sistema como todo, yo diría la respuesta es sí. Pero hay que siempre recordar cuando están haciendo recomendaciones o están investigando este tipo de tema, que hay intereses propios de la burocracia y que también a veces la rendición de cuentas es debida ante el público. Los procedimientos gubernamentales son necesarios para proteger el interés público, pero también pueden ser engorrosos. Esto yo vi claramente durante la emergencia de COVID, porque en los primeros meses de la pandemia, los gobiernos tenían necesidades de comprar guantes, todo tipo de protección personal para los profesionales de atención médica, de medicamentos, de ventiladores, de todo tipo de cosas. Y los procedimientos de compra dentro del sector público son engorrosos por razones, para asegurar que son honestos y tienen ¿cómo se dice? Integrity, que son propios. Pero estos procedimientos fueron un problema en la emergencia. Entonces, todo el mundo estaba buscando formas de asegurar que nadie roba el dinero o compra cosas que no son de la calidad requerida, pero al mismo
momento tienen que comprar rápidamente. Y esto fue bastante difícil también porque los precios para muchas cosas aumentaron súbitamente 2, 3, hasta 10 veces. Y fue difícil convencer a la auditoría, o la controlaría, que pagar 10 veces más para una cosa que compró el año pasado es no solamente necesario, pero apropiado, debido a que los mercados habían cambiado tanto en tan poco tiempo. En peor de los casos, el gobierno puede ser depredador o tecnocrático. Y la diferencia entre recomendaciones para un país como Dinamarca o un país como Siria, hay siempre que recordar que si estás trabajando internacionalmente, que estas diferencias entre capaz y motivación de los gobiernos es muy distinta. Próxima lámina, por favor. Y con esto yo paso al tema de qué debe hacer el Estado, qué es el papel del Estado y del mercado para profundizar un poco más este tema de que los países están siempre experimentando, adaptando. Esto se ve en la larga de las historias de muchos países y las acciones colectivas en el sector de salud son tomadas a través de debates políticos. Y yo paso a contar brevemente dos ejemplos que creo que son muy interesantes en estos casos. Suecia y Chile. Suecia para mí, cuando yo estaba aprendiendo en la universidad, fue el ejemplo más claro de un país con cobertura universal y utilizando un sistema de salud en que el Estado proveía los servicios de salud. Y Chile también en este momento fue el caso más claro, fue en los años 90, de un país que había tenido una reforma para abrir espacio para seguros, para competencia entre seguros privados. Empezando con Suecia. Suecia no estaba siempre un país que de una vez decidió, bueno, vamos a tener un sistema de salud pública, de provisión de salud pública. Como muchos países, el sistema de salud de Suecia, a principios del siglo XX, basaba su sistema en modelos de seguro médico. Los seguros estaban fragmentados, distintos grupos para cada tenía su propio seguro. Y las propuestas de cobertura universal en los principios del siglo XX tenían que dejar de lado durante varias crisis económicas y las guerras. Pero finalmente, en la década de 50, crearon un sistema de salud universal basado en un sistema de seguro financiado con contribuciones. Esto no es el modelo que sabemos hoy, porque en la década de los 60 los gobiernos socialdemócratas lograron transformar el sistema con una visión nueva, una visión de un sistema de salud con provisión pública y asignaron la responsabilidad de provisión a entes locales, a los distritos de salud local. Pero eso tampoco fue el final del cuento. En los años 80 y 90 comenzaron a introducir técnicas de gestión privada y comprar ciertos servicios, principalmente los servicios no médicos, de empresas privadas. En otras palabras, los límites entre lo público y el privado continuaron a evolucionar y continúan hoy en día. El caso de Chile es semejante en muchos aspectos. A principios del siglo XX, Chile también tenía múltiples esquemas de seguro. Muchos de los partidos de izquierda querían crear una sola agencia unificada de seguros. Inclusive
Salvador Allende, que fue un ministro de salud antes de que pasó a ser presidente en los años 60. No fue hasta que la dictadura de Pinochet tomó poder con un golpe antidemocrático y sangriento en los años 70, que 10 años después su administración pasó una reforma que unificó todos los seguros públicos en FONASA. Y un año después creó la reforma que abrió espacio para los seguros privados. Entonces tenemos lo que Chile tiene de la dictadura de Pinochet en su sistema de salud son dos cosas importantes. Uno fue la unificación de los seguros públicos, otro fue la apertura a mercados competitivos privados. Y lo hicieron sin mucha regulación sobre los seguros privados, y ahí surgió casi todos los problemas que Aaron mencionó, inclusive una diversificación enorme de planes de seguro para ayudar a las compañías de seguros a seleccionar para clientes más sanos. Pero lo interesante es que luego, en los años 90, cuando regresaron a un sistema democrático, los gobiernos comenzaron a regular las aseguradoras privadas y invertir más en los servicios de salud públicos. Y como resultado de estas dos cosas, restringir a los aseguradores privados y invertir en los servicios públicos y en FONASA, lograron disminuir el porcentaje de la población en el sector, con los aseguradores privados, hasta que cayó, yo creo, hoy en día es como a nivel del 18%. Entonces, la gran mayoría de la gente realmente está en un sistema de pagador público, FONASA, y con servicios de provisión público, pero con un aspecto de competencia en el mercado de seguros y competencia también entre los proveedores públicos y privados. Y lo interesante es que Chile continúa a experimentar, adaptar, reformar. Había una reforma en los años 2000 para garantizar un paquete de servicios y de calidad de servicios que ahora es exigido igualmente entre los aseguradores privados y a FONASA, el asegurador público. Es decir, al igual que en Suecia, Chile ha seguido debatiendo, cambiando y adaptando su sistema de salud. Próximo lámina, por favor. Entonces, ¿cuál es el papel del mercado y del Estado? La respuesta, como en muchos casos, es depende. Por ejemplo, en el caso, si están haciendo una investigación sobre un cierto tipo de medicamento o grupo de medicamentos o tipo de proveedor, ¿es un mercado competitivo o no competitivo? Hay condiciones para ser competitivo o no competitivo. Considera, por ejemplo, la diferencia entre el mercado para un producto homogéneo, como es la solución salina, que se compra para utilizar en servicios de salud, comparado con un mercado en que hay pocos proveedores de una tecnología altamente sofisticada, como son los dispositivos de prueba genética. Otra pregunta: ¿qué tan fácil es para los pacientes o compradores saber lo que están comprando? Considera si uno puede juzgar la calidad del servicio. Generalmente no se puede. O si los compradores tienen oportunidades de aprender sobre la calidad a través de múltiples transacciones. De vez en cuando sí, de vez en cuando no.
¿Qué tan fácil es para las aseguradoras de salud, o los profesionales de la salud o los proveedores explotar su información privilegiada o su poder en el mercado? Si es fácil, entonces la protección al consumidor es muy, muy importante. Si no, no tienen que preocuparse tanto. ¿Hay servicios que el mercado no proporcionará? Claro que sí. Hay una subinversión en muchos bienes públicos, como son la preparación para emergencia, como hemos visto con COVID, vigilancia epidemiológica, mandatos de vacunación, protección ambiental, regulación de alimentos que hacen daños en la salud, control de tabaco, cosas que uno no se puede hacer por sí solo, que los mercados no prevén y que realmente hay necesidad de acción colectiva. En otras palabras, como conclusión, se requiere acción colectiva para estructurar mercados eficientes o para utilizar mecanismos de mercado. Y también para construir regulación y provisión gubernamental efectiva donde está indicada. Y finalmente, cuanto más capaz y responsable sea el gobierno, mejor podrán funcionar los mercados y claramente el sistema de salud para el bienestar social. Próxima lámina, por favor. Quiero agradecerles por escuchar estas reflexiones. Vienen de haber realizado una variedad de trabajos a lo largo de los años, como se ve aquí. Hay muchos otros. Esto se basa en trabajos como mencionó profesor Jairo, desde Aero hasta ahora. No podía agradecer a todos mis profesores y colegas que ayudaron en esto y la literatura que es muy rico ahora para hacer todo esto. No tuve tiempo de agregar la literatura de otros aquí, pero estoy a su disposición para recomendar referencias o personas que pueden ayudar con sus propuestas. Y espero que esto pueda provocar algunas ideas interesantes de su parte. Estoy feliz de discutir o responder cualquier pregunta y suerte con sus investigaciones. Muchas gracias. Última cosa. Siempre recordar la inspiración de Eero de ser una persona muy amable a sus colegas y su familia. Chao. Mil gracias. Aplausos. Un privilegio muy grande para nosotros. No descartemos, tengamos en mente que puedas acompañarnos tal vez para el cierre del concurso en noviembre. Quiero compartirles, Bill Seidoff es socio fundador de Social Insight, después de haber trabajado durante muchos años en agencias internacionales. Su trabajo se ha enfocado en mejorar la accesibilidad y calidad de los servicios sociales en países de ingresos bajos y medianos, incluyendo investigaciones sobre temas como el financiamiento de la salud, eficacia, corrupción y evaluación de impacto. Él estuvo ocupando posiciones anteriormente en el Banco Interamericano de Desarrollo, el Centro para el Desarrollo Global, la Organización Mundial de la Salud y consultor para muchos países y agencias internacionales en países de América Latina, África y Asia. Lideró el equipo que preparó el actual documento documento marco del sector de la salud del BID y él es doctorado de Economía por la Universidad de Boston. Vamos a tener unos 15 minutos para interactuar con Bill, especialmente en torno a los temas que él nos deja. Así que Bill, pasarán acá algunas personas que quieren plantearte algo, preguntar. Si te parece, por eficiencia, unas 3 intervenciones o preguntas y damos paso a tu reacción, ¿te parece? Por favor, nos presentamos ante Bill y le hacemos la pregunta.
Bill, muchas gracias por esa presentación tan interesante. Mi nombre es David Salgado y bueno, quería preguntarle acerca de esas soluciones pragmáticas que usted menciona en su presentación. Usted habla en un momento de un pagador único que compite y competencia, perdón, entre proveedores y que esto eliminaría ciertas ventajas en la competencia que tendría este segmento de aseguradores. Nosotros queremos preguntarle específicamente acerca de las implicaciones que tiene en un escenario de competencia regulada entre pagadores, esas implicaciones que hay en la selección de riesgos que puede haber. Específicamente nos gustaría como enfocar la pregunta alrededor de que al ser regulada la competencia entre pagadores, entre aseguradores, digamos que no habría como margen para que estos dispusieran sus tarifas o primas, llamémoslo así. Antes de pasar, ¿se puede repetir la última parte de la pregunta? ¿Es sobre las ventajas de la competencia o sobre cómo evitar los problemas de selección de adversarios? Sí, va por el lado de cómo en competencia regulada, por el lado de los pagadores, es decir, del aseguramiento, se dan implicaciones alrededor de la selección de los riesgos. Muy bien, gracias. ¿Quieres continuar con las otras preguntas o debo responder ahora? Mejor, sí. Buenos días, William. Mi pregunta va enfocada en Colombia, en el sistema de salud de Colombia. Pasa que, digamos, las IPS y EPS, como se conocen acá, se liquidan, o sea, se disuelven y dejan de existir. ¿Cuál crees que es la mejor forma de evitar las liquidaciones? O sea, si depende del mercado, de regulaciones del mercado, o depende de pues, acciones que tome el Estado. Quiero saber si quedó clara mi pregunta para ti. Hola, buenos días, Bill, mucho gusto, soy Melissa y estoy en representación de mis compañeros. Nosotros somos de primer semestre, entonces entenderás lo general de la pregunta. Nuestra pregunta básicamente es teniendo en cuenta las soluciones pragmáticas que tú nos comentaste y nosotros nos preguntamos como, bueno, ¿tú cuáles crees que son las condiciones mínimas económicas que debería tener un país para poder aplicarlas? No consideramos que todas son aplicables en todos los países, o sea, ¿qué condiciones mínimas económicas deberían tener los países para aplicarlas? No sé si se entiende la pregunta. Gracias. Muy bien. Adelante, Bill, con la primera ronda. Ok, muy bien. Muchas gracias. Son preguntas muy interesantes y muy importantes en todo contexto. Voy a empezar con esto de competencia de aseguradoras y problemas de selección. Yo creo que primero mi sugerencia sería hacer una búsqueda de mecanismos que se usan en otros países para tratar este problema. Los Estados Unidos tienen regulaciones que tratan de evitar problemas de selección y se ve en la última reforma de 2010 algunas tentativas de hacer eso. Chile tiene algunas cosas que hicieron en los últimos 20 años también para evitar esto. Uruguay, creo, es un ejemplo muy importante para que gente en Colombia conozca. Y en Europa también hay muchas experiencias de esto. Entonces, eso es para decir que
no sé exactamente lo que funcionaría en el caso colombiano, pero si uno mira otras experiencias internacionales, posiblemente se va a encontrar algún mecanismo que funcionaría bien o se va a tener una idea que surge a través de esta investigación para encontrar algo que podría servir en Colombia. El problema de selección es muy problemático y por eso que yo había puesto la posibilidad de pagador único que evita este problema. La mínima condición que se necesita es que tener seguro es obligatorio. Y esto fue el gran ¿cómo se dice? El gran logro de la reforma en los Estados Unidos en 2010 fue hacer obligatorio el seguro. En el libro que yo escribí con Pablo Gottfried, hablamos de mandatory health insurance, seguros obligatorios, porque sin esta obligatoriedad no es posible regular contra la selección. Ahora, una vez que tiene la obligatoriedad, como Colombia lo tiene, la selección, yo recuerdo un cuento de Bill Shaw, que es un gran economista de Harvard, en este diario. Él estaba parte de los equipos que trabajaron en la reforma de Colombia en 93. Y él me contó que él había visto un EPS en Colombia con una advertencia para gente más que 60 años para venir gratis a un baile. Y claramente esto fue una forma de seleccionar que la gente que tiene más que 60 años y quieren bailar son más sanos que el promedio, diríamos. Y con esto podrían hacer su, ¿cómo se dice? De atraer a esta gente como afiliados. No es el cuento común de cómo la selección ocurre, pero es un ejemplo de que cómo se va a prohibir este tipo de acción. Y realmente es difícil. Y lo más importante son el tema de, no sé la palabra en español, es guaranteed offer, que si alguien viene al asegurador, ellos no pueden rechazar. Tienen que cubrir condiciones preexistentes y otras cosas de este estilo. La segunda pregunta sobre la liquidación de EPS es problemático. Hay economías de escala en sistemas de seguro y Colombia es un país, no es un país chiquito, pero con la población, no es un país grande como los Estados Unidos o Brasil, por ejemplo. Y por eso no sé cuál es el tamaño eficiente para un asegurador. Eficiente en el sentido de que puede cubrir los riesgos sin arriesgar su propia salud financiera, digamos. Lo importante generalmente en estos casos es tener sistemas de reaseguro. Y no sé si hay reaseguro en el caso de Colombia, pero yo podía imaginar un fondo de reaseguro nacional, pero aún mejor sería una institución regional, digamos, de América Latina, que podría ofrecer servicios de reaseguro a aseguradores en varios países. Esto es la forma que funciona mejor
los principios de aseguramiento, ¿no? Es que uno logra compartir los riesgos a través de muchas instituciones individuales o personas individuales. Pues esto sería, el reaseguro sería la primera cosa que yo buscaría. La otra cosa es la vigilancia sobre el comportamiento de estas aseguradoras en términos de un seguimiento financiero, para que el Estado o algún tipo de institución capaz puede alertar a la compañía si está entrando en problemas, podría prever algún problema que necesitaría liquidación. Y la última pregunta, las condiciones económicas mínimas para aplicar estas soluciones. Yo sugería pensar no tanto en las condiciones económicas mínimas, sino en las condiciones mínimas de acción colectiva. Yo he visto países, pues un ejemplo muy marcante para mí fue en 2003 fui a Etiopía, en África, es uno de los países más pobres del mundo. Antes yo estaba trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo en todo el país de América Latina, donde el gasto per cápita es como $500 per cápita en promedio. Y yo, para la Organización Mundial de la Salud, yo fui a Etiopía, donde en aquel momento estaban gastando $2 per cápita por año. Y con este poco dinero estaban logrando enormes éxitos en combatir enfermedades infecciosas y proveer servicios materno-infantil y otra cosa. Y la otra cosa marcante para mí fue, en aquel momento dijeron que querían crear un cuerpo de, ¿cómo se llama? Community Health Workers. ¿Cómo se, pues, Community Health Workers, no sé cómo se dice en español. Pero, y dijeron que iban a entrenar y emplear y mandar 30,000 de estos trabajadores comunitarios a todo pueblito, en todo el país. Y es un país enorme, de 70 millones de personas en aquel momento y un muy extenso. Y yo realmente no confiaba en ellos, ¿no? O no, o sea, no acredité que podían hacerlo. Y yo hice recomendaciones de cómo hacerlo, pero dije, bueno, ¿es realmente esto lo que quieren hacer o no? Hay otras cosas que se pueden hacer que posiblemente salgan mejor. Pero esta fue su política. Y 5 años después, yo vi, realmente lo hicieron. Lograron mandar a esta gente y estaban trabajando y dando servicio a casi toda la población. Entonces, lo importante en aquel momento no fue la condición económica, sino la capacidad del gobierno de organizarse y de poder emplear gente, entrenarlos y mandarlos a lugares muy ajenos del capital. Entonces, aún con $2 per cápita se puede hacer mucho. No se puede hacer lo que se debe. Y la situación de Colombia y muchos otros países de América Latina es realmente privilegiada en términos de tener recursos económicos suficientes para tener una cobertura universal. Y el gran desafío, yo diría, en América Latina y particularmente para Colombia, como conozco los problemas ahí, es crear sistemas más equitativos y
y que proveen servicios de mejor calidad y tercera, que conectan con los, ¿cómo se dice? Generan los bienes públicos y las inversiones en la salud pública, como control de tabaco, como dietas sanas y todo esto que se necesita para que la gente no se enferme tanto. Estos últimos puntos me recuerdan mucho el informe de macroeconomía y salud del año 2001, que plantea toda una propuesta de inversión en salud y cuál es el impacto macro y cómo en unos países, caso Etiopía, el impacto que puede haber en una inversión en saneamiento, en vacunas, en la educación de las niñas, que se dijo también desde el informe de 1993 sobre invertir en salud. Y recordaba el artículo que le recomiendo a este equipo, podemos hablar luego. Muy, muy interesante la propuesta, no sé si tú lo recuerdas, ¿cuánto debería gastar un país en salud? La respuesta obviamente es que no hay receta, que es una economía política, reúne aspectos epidemiológicos, cuál es el perfil, etcétera. Y bien, muy importante sería, aunque no lo hizo explícito, la voluntad política. Bill, el tiempo nos permite una última pregunta, y es la siguiente. En esta mezcla público-privado, gasto público, gasto privado, ¿qué puedes plantear sobre las evidencias que puede haber o qué opiniones tienes sobre si los países o sistemas ofrecen un mejor desempeño, incluyendo cuando predomina el gasto público o el privado, y cómo se desempeñan o se comportan en uno y otro caso la corrupción, que ha sido uno de los temas que tú has estudiado? Si entiendes la pregunta bien, mejor es si los sistemas que predominan el gasto público o privado tienen mejor desempeño. Ok, sí. Pues, yo estoy hesitando porque quiero refinar la pregunta un poco. Yo diría que los sistemas en que el financiamiento del sector salud es fuertemente regulado por el Estado funcionan mejor que los en que el Estado no está muy metido. Y en esto se puede, como dijiste al inicio del caso de los Estados Unidos, ahora tiene más o menos tiene una cobertura universal, de hecho, pero gasta 2 veces mayor de que se debe, porque nuestro gasto per cápita del sector público en los programas para los pobres y para la gente envejecida y para las fuerzas militares y otros en que paga el gobierno. La suma de todo esto per cápita es igual a lo que gastan en el Reino Unido, pero nuestro sistema en los Estados Unidos cubre solamente estos grupos y no la gente en edad de trabajar. Y en el Reino Unido logran cubrir a todos. Y la parte que, y los que se aseguran con los privados en edad de trabajar, este gasto es muy ineficientemente gastado. Entonces, para mí, el sueño de la reforma de 2010, que no logramos, pero espero en algún momento los Estados lograría, es que o se transforma el sistema hacia un sistema de pagador único, que por ejemplo el Medicare transforma en el pagador para todos, o logramos tener un sistema en que los aseguradores privados tienen un rol que es dentro del mismo arquitectura financiera
que todo el sistema. Esto es lo que logró Colombia con la reforma del 93 y Uruguay también con su reforma y Chile también. Entonces, esto es la razón que yo digo, la financiación estructural bien por el gobierno es importantísimo. Para responder más en una forma simple, yo diría, en los países en que predomina el gasto público, en promedio, sí, tienen mejor desempeño de los en que hay gasto privado. Y y principalmente en el tema de gasto de bolsillo, es mucho más alto en los sistemas de seguros privados, aunque sean bien regulados. Se puede ver esto en los ejemplos de Europa. Adam Wagstaff, otro gran economista que hemos perdido en los años recientes, había escrito varios artículos sobre las comparaciones entre sistemas de seguro social contra sistemas de provisión público y también he visto algunas ventajas de la provisión pública en términos del costo total del sistema. Hay que siempre recordar que cada país tiene su historia y su política y sus posibilidades. Y con esto, la recomendación promedio no es siempre la recomendación correcta. Pero como economistas y personas que piensan en el sistema de salud, es claro que los sistemas en que predomina el gasto público o financiado por los impuestos generales son los que tienen desempeño mejor. Sobre corrupción. ¿Cómo? Comentarios sobre la corrupción en los sistemas de salud. Y Oh. Es otro tema que yo he entrado, la corrupción. Es un problema de los sectores públicos, seguramente. Hay estimativas de hasta 10% de gasto desviado en sistemas de los Estados Unidos, inclusive en Europa. Hay conflictos de interés que son de mucha preocupación en Alemania. Es un problema serio. Yo he escrito varias cosas sobre esto. Pues para ustedes en la sala quiero decir, bueno, cuando hicimos estudios que se publicó en el BID en 2000, que se llama Diagnóstico Corrupción. Fue uno de los primeros esfuerzos para hacer estudios que miden la corrupción empíricamente. Yo esperaba tener muchos más estudios hasta ahora de este índole. No hay mucha investigación de este tipo, pero yo puedo decir que Colombia estaba incluido en este libro porque cuando hicimos el pedido de propuestas para investigar la corrupción en un sistema de salud, recibimos 3 propuestas de Colombia. Y no es que Colombia era mucho más corrupto que otros países en América Latina. Yo creo que estaba porque la gente en Colombia estaba mucho más frustrada con el problema. Y mucho más, con más coraje también para enfrentar el tema. Ya la gente nos dice, hasta acá llegamos con este espacio, vamos a tener un receso de 20 minutos para continuar con la agenda. Si tú puedes acompañarnos, maravilloso, vamos a tener el espacio de socialización, si no, estamos conversando. Nos despedimos. Gracias a todos. Buena suerte con el resto de conferencia, del campamento.